Bueno, nosotros, doctor, en el segmento pasado estábamos tratando el aspecto relacionado con una decisión del Tribunal Constitucional, eh, que en todo caso es violatorio a la misma Constitución de la República, tal y como usted lo ha expresado. Eh, en esa decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué puede hacer pro consumidor o qué puede hacer la ciudadanía cuando un órgano está violando la propia Constitución de la República? Y más eso, ¿cuál sería la perspectiva del famoso Código Penal de la República Dominicana? Eh, Tengo que precisar algo de la decisión antes de contestar esa pregunta, de lo que había dicho anteriormente. Y es que la decisión del Tribunal Constitucional no solamente que recoge las sentencias anteriores de la Suprema Corte de Justicia y las anula, sino que una de las discusiones que se plantea en los temas que estaban sometidos a ese alto tribunal es el tema de que la 358 era una ley preconstitucional. Y como eso fue lo primero que alegaron los sectores que se entendían perjudicados con ello, fue lo que se superó logrando que en 2010, en la reforma constitucional de 2010, el derecho del consumidor fuese incorporado a la Constitución como manera de evitar que esos sectores siguiesen alegando que la ley 358 era inconstitucional, porque es del 2005. Entonces, a raíz de ello, se promulgó en 2012 la ley 166-012, que en este caso se trata de una ley postconstitucional, o lo que es lo mismo, es una ley que subsana la inconstitucionalidad, entre comillas, que se alegaba en 2009. Al ser de 2012 se la supone entonces una ley acorde con la nueva constitución. Pues estos guardianes de la constitución se llevaron de encuentro la ley 166-12 también. Y también la tildan de inconstitucional. ¿Saben por qué? Porque esta ley expresamente, y me parece que en el capítulo 6 de la misma, artículo 109 y siguiente, establece que Proconsumidor es la entidad de vigilancia, supervisión y sanción de las políticas de mercado del Estado O Dominicano, sea, de la incluye República la palabra Dominicana. sanción de Correctamente. manera Si precisa. la 166-012, que no es directamente una ley del consumidor, es más bien la ley de la calidad, que es tiene otra dinámica, aunque relacionado con lo mismo. Entonces, es falso de toda falsedad que pudiese alegarse la inconstitucionalidad de las acciones de Proconsumidor cuando tiene una ley preconstitucional que lo Que ampara no para. y una ley postconstitucional que lo ampara también, y el artículo 53 que dice que es un derecho de rango constitucional. Hay una situación, un tranque legal. ¿Qué se hace en el caso de que el propio Tribunal Constitucional viole la Constitución? ¿Qué mecanismo hay para subsanar eso? ¿Cómo puede sancionarse al Tribunal Constitucional? ¿Qué mecanismo existe? ¿Un plebiscito o una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué se contempla? Porque hay un vacío constitucional aparentemente en eso, no sé. No, es ¿Qué el mecanismo se más utiliza? alto tribunal Sí, pero de la nación. El mecanismo creo que debería ser lo que está planteando el presidente Luis Abinader. Suprimir ese órgano por inoperante, porque le sale bastante carito al Estado Muy caro. dominicano. muy caro, muy costoso. Entonces, si es Y su para función es ponerse al servicio de los sectores más retrógrados de este país, si es para pisar la Constitución, que están los mejores que desaparezca ese Pero órgano. para Entonces, desaparecerlo había que modificar la Constitución. sí, pero ¿de qué nos sirve a nosotros como ciudadanos Tener un tener órgano un órgano que, Inoperante. no, Un inoperante obstáculo. no, que es el violador. primero que viola la Constitución, que juró
defender. Doctor, tenemos casi 200 años con un código penal. ¿Qué se va a hacer con el código penal que tiene 20 años recorriendo el Congreso Nacional? Se han pasado varios gobiernos. El PRM tiene una gran responsabilidad porque tiene una mayoría abrumadora en el Congreso Nacional. El presidente envió un proyecto para puntualizar algunos aspectos que se contemplan en el código, pero de una manera más tímida porque rebaja la pena. ¿Cuál es la situación que está pasando con el Código Penal en la República Dominicana y qué solución le daremos? Nosotros hemos dicho y vamos a reiterar ahora que el tema de género y el tema vida, que son lo que supuestamente bloquean ese código, no son lo que lo bloquean. Es el pretexto. Ese es el pretexto. Lo que tiene ese código bloqueado es, de manera específica y directa, Sanción al lavado. que se crea la figura del actor intelectual del crimen o delito, que en la actualidad no existe en República Dominicana. Explique eso, porque Y yo no que sé a lo lo que es. sumo tiene que pone como cómplice. O sea, el que ordena un crimen es actor intelectual de ese crimen. En el derecho dominicano se castiga al autor material, es decir, al que dispara. Pero no el que manda a disparar. Eso es. Eso es. Entonces ahí está el asunto. Entonces, ese tema, Ahí iguala las penas. no, siempre No. es mayor la del autor intelectual. Intelectual. Y ahora, Wow. ahora o no existe o se le pone como un cómplice De segunda categoría. y cuidado sin más allá. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque también arrastra el tema de la corrupción. Y el sicariato, por supuesto. El tema de la corrupción, no, el tema de la corrupción. ¿Por qué el tema de la corrupción? Porque según el maestro Cárdenas, estamos en un país presidencialista. Y todo lo bueno que ocurre en República Dominicana, ¿a quién se le atribuye? El presidente. ¿Y lo malo? Ese es el tema. Entonces ese código entraría con la figura del actor intelectual del delito a que lo malo se introdujese. Es lo que los franceses llaman el fin de la irresponsabilidad político-administrativa de los funcionarios públicos. Pero usted está diciendo algo realmente importante y preocupante en el escenario político dominicano, porque en el caso, por ejemplo, del expresidente Danilo Medina, que uno de sus hermanos fue implicado en actos de corrupción. Ah, Entonces, me está en esta copiando. cosa le Me está implicaría a él, porque copiando. él era presidente de la República, ya que su hermano Me se está- hizo valer de la condición de que su hermano era presidente para utilizar eso como un mecanismo. Me está copiando. Entonces, esos son los sectores que se oponen a eso. Ese es el del meollo, asunto. ese es el quid del asunto. Añádase a ello un hecho relevante que también está en la Constitución, y es que los artículos 164 y 165 ordenan la creación de tribunales administrativos de primera instancia. Tribunales que, dicho sea de paso, lo dejó el presidente Fernández operando en 2012 cuando salió. Y al que no lo crea así, que se acerque a la calle Bolívar, esquina calle Cervantes, a las instalaciones del antiguo Hotel Cervantes, y van a ver un edificio de 3 niveles, súper moderno, completamente equipado, Ahí yo ¿Qué? quería ver. Sí. sí, convertido en un almacén de chatarra. Porque el señor Danilo Medina, en 8 años que estuvo en el poder, consideró, Que era junto necesario. al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que eso, en lugar de estar destinado a dirimir asuntos de corrupción y asuntos entre los usuarios del servicio público y los funcionarios, tenía mejor destino ocupándose de ser el almacén de muebles viejos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces vino Luis Rodolfo Abinader Corona y entendió que esa ley hasta ahora, o esa disposición de Danilo Medina, era buena y que es adecuado que esa inversión que se hizo en ese inmueble siga destinada a ser almacén de la Suprema Corte de Justicia.
Eso está a vista de todo. Porque, Entonces, ¿qué hacer, doctor, en ese caso? bueno, ¿Cómo podemos presionar es lo para que mismo, eso o se ponga a sea, la funcionar? misma figura del actor intelectual dice que, o sea, ¿quién tiene voluntad política? ¿Quién tiene capacidad de decisión Pero para hay un resolver ese mandato de ley problema? que obliga a la operabilidad del tribunal. Claro. Entonces no se está cumpliendo. No, Entonces es una artículo- responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia hacer cumplir no, eso. sí, no solo Eso forma parte del Poder Judicial. Yo creo que el sí, Poder Ejecutivo no tiene nada que ver sí, con pero eso. lo que ocurre es Ah, que tiene que ver con una ley. ajá. O sea, está Hay que vacar una en el ley para artículo eso. 164 de la Constitución que se deben crear. Entonces se crean Esas por son ley. de las leyes pendientes. Esas son de de la las leyes Constitución. pendientes que el señor Luis Abinader entendió que hacer una reforma maquillada, cosmética de la Constitución era un asunto con mayor prioridad que aprobar el Código Penal y que poner esos tribunales a operar. Porque el tema, por ejemplo, fíjate lo que resolvería ese tribunal. Si te acercas al despacho del tristemente célebre Carlos Pimentel, vas a notar que tiene una sobrecarga de trabajo. Si te acercas a la oficina de doña Milagro Ortiz Bosch, vas a notar que está sobrecargada con temas que no deberían estar ni en uno ni en otro lugar, sino que deberían dirimirse En un tribunal especial. en un tribunal, y ahí es donde está el asunto. ¿Y por qué debe de ser así? Por una razón muy sencilla. No todo lo que se dice de los funcionarios públicos es cierto. No. Entonces, el día que Cárdenas, Osvaldo, David digan algo falso sobre un funcionario público, ese funcionario va a tener el derecho, Un mecanismo de hacer valer su... ¿entiendes? Ir a ese órgano. Sí, sí. Y dirimir ese asunto. Puede Y salimos dirimir. de toda esta discusión de quién es corrupto y quién no. Y a la inversa, si tenemos la prueba de que un funcionario es corrupto, que está incumpliendo sus leyes sectoriales, entonces usted lo va a llevar ahí y se Y acabó, ahí se acabó se de hablar supone que de debe corrupción en este de- país. O al menos, aunque se hable, usted tendría un lugar donde debatirla que no sea exclusivamente la prensa, porque ahora eso se queda como un tema de prensa y ahí queda. Y embarrando Reputación. Reputaciones bien ganadas, ¿entiendes? Entonces, Hay un tema que- interesante, es un doctor. tema institucional, o sea, eso Bueno, institucionaría. yo creo que usted ha puesto el dedo sobre la llaga. Y qué bueno que esa denuncia y eso se exponga aquí en Pulso Nacional, que es un programa que la gente lo ve y las autoridades lo siguen. Y ojalá que se ponga en movimiento esto, porque de verdad es una gran deuda que tiene con el país la creación de una ley que regule el funcionamiento de ese tribunal. Hay un tema que nos gustaría realmente que lo tratáramos y es la modificación del Código Laboral y el tema de la cesantía, pero lo vamos a hacer después de esta pausa.